Buenas tardes y muchas gracias a la Universidad Católica y a el doctor Eduardo Montealegre por la invitación y por esta oportunidad pues, de compartir estas consideraciones pues, primeras sobre la relación que puede haber entre la filosofía hermenéutica y la filosofía de la paz o la cuestión de la paz. Entonces he titulado este escrito Conflicto, Paz y Violencia, reflexiones desde la filosofía hermenéutica de la comprensión. ¿Se escucha bien? Es que no sé dónde poner este. Bueno, bien. En el debate público actual en Colombia quizás no hay un proyecto más polémico y una expresión más ambigua que la denominada paz total propuesta por el gobierno de Gustavo Petro. Para algunos defensores de esta iniciativa, la paz total es de una urgencia inaplazable ante el panorama que deja un proceso de paz que en lugar de legitimar el Estado en aquellas zonas que abandonó la guerrilla, dio lugar a un sinnúmero de grupos delincuenciales que asumieron el control de muchos territorios. El proceso de paz del gobierno Santos, se dice, habría desmontado el orden impuesto por las FARC en buena parte del país, pero no lo sustituyó por el orden institucional, sino que en su lugar apareció un desorden caótico de pequeñas estructuras delictivas que tienen al país al borde de una violencia anárquica generalizada. Estos son como comentarios que he recogido un poco de opinadores y influencers, un poco de gente que estimula el debate público. La paz total se presenta entonces como un conjunto de múltiples procesos de negociación centrado en diálogos regionales en los que toman parte las comunidades afectadas por la violencia, que nos debe alejar de ese riesgo. No obstante, para otros analistas, un proyecto de esta naturaleza comporta muchísimos peligros e incertidumbres. La paz total, se afirma entonces, no es más que un eufemismo instrumentalizado con fines políticos o, en el mejor de los casos, una ingenuidad que solo traerá como resultado una mayor desinstitucionalización y que no acabará con la violencia. La paz total no ataca las causas estructurales de los conflictos sociales, las economías ilegales o el problema de la tierra, y en cambio generará una dispersión de esfuerzos y un desorden institucional mayor que solo dejarán nuevas expectativas frustradas y quizás unos grupos armados más fortalecidos. No cabe duda que buena parte de esta discusión se origina en la expresión paz total, que en sí misma resulta confusa y equívoca. En efecto, como se suele señalar, el contenido de la idea de paz resulta indeterminado y puede indicar desde el simple cese de hostilidades y la dejación de armas hasta la exigencia de cambios sociales que garanticen el bienestar y la libertad de los ciudadanos. Resulta, sin embargo, menos evidente que el simple adjetivo total, en la noción paz total, o sea, la noción de totalidad está igualmente atravesada por una ambigüedad irresoluble. El sentido común suele asociar la idea de lo total o de totalidad con un estado de completitud, con una reunión o yuxtaposición en la que no se ha dejado por fuera ningún elemento de una misma clase. La paz total que propone el gobierno constituiría en este sentido una situación en la que se habrían desactivado todos y cada uno de los conflictos vigentes en la sociedad. Algo así parece suponer el líder indígena Feliciano Valencia, uno de los participantes de los primeros diálogos regionales, cuando dice que la paz total no son solo diálogos bilaterales entre el gobierno y los grupos armados, sino espacios que permiten la participación absoluta y contundente de las comunidades. En otras palabras, la paz total sería total porque lo colma todo y no deja vacíos. Impulsa diálogos y negociaciones con todos los grupos armados, sea cual sea su naturaleza, y en los que participan además todas las comunidades afectadas, sin importar sus rasgos culturales, su origen étnico o su actividad económica. Considerada entonces con ese carácter absoluto, la paz total se identifica fácilmente con un estado último y definitivo de armonía social que atravesaría toda práctica e interacción humana, es decir, con una especie de paz perpetua que con razón no podría calificarse sino de ingenua. Pero entonces, ¿damos con esto razón a los críticos del gobierno que descalifican la iniciativa? Pareciera en efecto más sensato focalizarse en extinguir las fuentes generales del conflicto que pretender desactivar una a una las tensiones y disputas que se presentan en los distintos territorios.
Sin embargo, contra este planteamiento puede formularse la misma objeción que desde allí se hace a los defensores de la paz total. En efecto, esta postura parece presuponer que existe un conjunto finito de causas estructurales de la violencia en Colombia que se pueden entonces identificar y combatir una a una. En otras palabras, este planteamiento supone otra vez la idea de una totalidad simple que se recoge juntando cada elemento singular. Si en la primera perspectiva los elementos que se totalizan para alcanzar la paz son los conflictos particulares, en la segunda se trata de las diversas causas generales de la violencia que se supone se pueden identificar y extirpar una a una hasta acabar con todas. La idea de totalidad, sin embargo, no tiene necesariamente que pensarse como esta situación de plenitud en la que no falta nada. Y la paz total no significa forzosamente la utopía de un Estado en el que se haya eliminado toda forma de conflicto, sea porque se ha negociado con todos los grupos armados, sea porque se han desactivado todas las causas de la violencia. En la tradición filosófica de Hegel, Marx o Adorno, se ha postulado una noción de totalidad que no implica completitud y que sin embargo resulta esencial para comprender la vida de las sociedades. Totalidad desde esta perspectiva no significa reunión o yuxtaposición completa de ciertos elementos. Totalidad señala ahora más bien un todo sistémico, es decir, un todo aunado racionalmente por una estructura de sentido que le confiere significación y que le permite ser comprendido. Esta acepción de lo total la usamos en varias situaciones cotidianas. Por ejemplo, cuando hablamos de que un individuo lleva una vida plena y total, con ello no queremos decir que este individuo ha vivido a lo largo del tiempo un número impresionante de experiencias, es decir, que lo ha vivido todo y ha sido, por ejemplo, marinero, empresario, futbolista y profesor. Más bien lo que queremos indicar es que este individuo ha alcanzado una comprensión profunda de sí mismo y de su mundo, así sea solo desde un ámbito profesional muy estrecho. Visto de esta manera, un simple campesino u obrero puede llevar una vida más plena que el esnovista mundano que todo lo ha visto sin involucrarse realmente en nada. De manera similar decimos que una sociedad se comprende como un todo, no tanto porque se ha alcanzado un conocimiento objetivo de cada una de sus estructuras determinantes, que se han medido y cuantificado en indicadores visibles, sino porque se ha logrado comprender los ejes de sentido que hacen de ella una comunidad humana unitaria. Finalmente, desde esta nueva concepción de totalidad y para volver a nuestro tema, la paz total no querría decir el estado irreal que se alcanzaría al negociar cada uno de los conflictos. La paz será total más bien cuando una sociedad dada logre comprenderse como un todo, de modo que los miembros de la misma, aún en medio de los conflictos inherentes a la vida social y de las diferencias profundas entre ellos, logren poner en marcha mecanismos que activen y revivan los ejes de sentido que comparten y que son la raíz de su vida en común. En lo que sigue entonces me propongo precisar este sentido de la paz total que surge desde esta nueva constelación. Y para ello voy a recurrir a algunos elementos teóricos de la filosofía hermenéutica. Eso será el tema de la primera parte. Aquí, en esa primera parte, quiero mostrar cómo la reflexión hermenéutica puede ayudarnos a clarificar algunos rasgos constitutivos de la existencia humana y de la vida en sociedad, a aclarar el lugar y la naturaleza del conflicto en ellas y a esbozar lo que constituiría la posibilidad de una genuina paz que no tenga aspiraciones utópicas y que sea consciente de su carácter finito e imperfecto. Desde estos presupuestos filosóficos pretendo perfilar en una segunda parte una noción hermenéutica de paz desde la que se puedan esclarecer algunos supuestos de las discusiones teóricas actuales sobre el tema. En particular, voy a referirme a algunos desarrollos recientes en los llamados estudios sobre la paz, pero sobre todo con la que después pueda esbozar de manera muy rápida algunos rasgos de la paz total del gobierno actual. Entonces comienzo con la primera parte, que es un poco, digamos, la parte filosófica, teórica. Bueno. Tradicionalmente se entiende por hermenéutica toda disciplina que se ocupa de los problemas ligados a la comprensión y a la interpretación del sentido.
La hermenéutica teológica, por ejemplo, se encarga de indagar por el significado último de los textos sagrados y la hermenéutica jurídica busca determinar el sentido de una ley para poder aplicarla en situaciones concretas. Lo que llamamos filosofía hermenéutica difiere, sin embargo, de estas disciplinas específicas. La filosofía hermenéutica es un tipo de pensamiento que surge en el siglo XX y que reflexiona ciertamente sobre la comprensión y la interpretación humanas, solo que ahora estas no se entienden como actividades propias de especialistas ocupados en desentrañar el sentido de ciertos textos, sino que se toma el comprender e interpretar como la realización misma de la existencia humana en general. Para la hermenéutica filosófica, comprender e interpretar no son solo actividades que se realizan ocasionalmente, sino la manera en que existe el ser humano. No son tanto operaciones intelectuales o procedimientos metódicos, sino las formas fundamentales de realizar el existir. Un planteamiento así puede sorprender porque buena parte de nuestra vida ordinaria parece discurrir sin que en apariencia estemos en situación de comprender o interpretar algo. Quien prepara en las mañanas un café medio adormilado o quien espera simplemente el Transmilenio parece divagar o echar globos sin que algo como una comprensión o interpretación tuviera lugar. Ahora bien, para entender el planteamiento de la hermenéutica, hay que considerar que lo que aquí se llama comprender no indica un acto mental consciente de aprehensión lúcida de un significado, sino algo como la simple compenetración y familiaridad con un contexto de sentido que orienta nuestras acciones y prácticas. Visto así, es posible que el sujeto de nuestros ejemplos, el del café o el del Transmilenio, no realice conscientemente ninguna operación mental, pero es indudable que él pertenece a un espacio de sentido que le resulta familiar y determina su comportamiento. Es decir, él participa de un ámbito de significaciones que lo engloba y lo comprende. Es esto lo que significa la comprensión que la hermenéutica quiere elevar a un rasgo inherente del existir humano. No tanto un hacer o una actividad de la mente del individuo, sino un pertenecer a un espacio de significaciones ya abierto y del que hacemos parte desde que nacemos. Comprender en este sentido es más bien ser comprendido. Evidentemente, el ámbito de sentido que nos abarca y resulta familiar se compone de múltiples capas que se interrelacionan. Quien espera el bus no solo comprende el mundo físico de las puertas, los vagones y las señales que regulan el tránsito, sino que su acción está enmarcada en otros horizontes de significación dotados de sus propias lógicas y estructuras normativas. Se toma el bus para ir al trabajo, para cumplir una cita médica o para asistir a un encuentro amoroso. Y cada una de estas situaciones se encuentra formalizada y regulada por normas y reglas implícitas que a su vez hacen parte de campos institucionales más generales, el sistema económico y productivo de una sociedad o las normas que regulan las distintas formas de interacción intersubjetiva. Para la hermenéutica, todo individuo constituye su ser y su identidad a través de estas normas y regulaciones tácitas, a través de estos marcos de sentido que son como la sustancia primera de su existir, y esto no de una manera explícita, reflexiva, sino sin un esfuerzo aparente y por el simple hecho de nacer en una cultura, una historia, una tradición y una lengua determinadas. Es esto lo que significa el presupuesto hermenéutico de la comprensión como rasgo elemental de la existencia, el que todo ser humano pertenece desde siempre a espacios de sentido, marcos normativos más o menos institucionalizados que lo han formado, que le son familiares y que se manifiestan en toda realización de su vida práctica. Ahora bien, esta naturaleza esencialmente comprensora no implica una pertenencia pasiva y sumisa del individuo en los marcos de sentido que le han sido transmitidos. Es cierto que estamos determinados por las significaciones de la tradición en que hemos crecido, por su lenguaje, por sus campos normativos, pero esto no significa que éstas se impongan y que los individuos las acojan acríticamente. Para la hermenéutica, la existencia humana no solo está comprendida en horizontes de sentido que orientan la acción, sino que también está en condiciones de advertir cuando estas orientaciones dejan de ser válidas porque ya no responden a las demandas de la realidad.
En nuestros ejemplos de antes, si el Transmilenio o la cafetera no funciona por alguna razón, el individuo entiende que sus expectativas se han frustrado y reactualiza su comprensión de la situación para ajustarse a las nuevas condiciones. Un caso quizás menos banal puede ilustrarse a nivel de las sociedades y los cambios culturales. Por ejemplo, nuestra comprensión actual de lo que significa el conocimiento y la educación, con todo el marco de instituciones y prácticas que durante décadas han orientado nuestras prácticas educativas, los currículos, los programas académicos, las pruebas, etcétera, se encuentra seriamente cuestionada con el uso masivo del Internet y con el impresionante adelanto de la inteligencia artificial. También nuestra comprensión clásica de una institución tan antigua como la familia se pone ahora en entredicho ante la emergencia de maneras distintas de entender las relaciones interpersonales, el género o la sexualidad. Todo esto pone en evidencia que los individuos no reiteran sin más los esquemas de sentido con los que abren su mundo, es decir, no reproducen de manera automática las formas de comprensión heredadas. En todos estos casos, solo una postura extremadamente conservadora se aferra a los significantes usuales. Resulta más natural que advirtamos que algo falla en nuestro comprender habitual, que se han producido grietas reales en nuestro mundo de sentido y que es imperioso renovar el marco de significaciones desde el que comprendemos. Pues bien, a esta renovación de la comprensión es a lo que la hermenéutica llama interpretar. Y con esto se completa la concepción de la existencia humana, que es el supuesto fundamental de la hermenéutica. La existencia humana es comprensora y eso quiere decir, primero, que todo ser humano es parte de horizontes de significación, la historia, la lengua, la cultura moral de una comunidad, que constituyen la esencia de su ser y le brindan las orientaciones con las que abre su mundo con sentido. Pero, en segundo lugar, hace parte de la comprensión que ésta se embare y deje de funcionar y que demande entonces una renovación del sentido que permita hacer frente a las nuevas circunstancias ante las cuales los esquemas usuales de significación se han vuelto inoperantes. Este segundo momento es el de la interpretación, pero como debe quedar claro, no es un momento distinto, sino una parte integral de la comprensión que no solo da cuenta de nuestra pertenencia a un espacio de sentido, sino también a la manera como este espacio, que es el ámbito primario de la vida social, se moviliza, se transforma, se cancela, se renueva o se modifica sustancialmente. De esta forma, la hermenéutica ofrece una visión de la existencia humana que no la fija a una esencia definitiva, la razón o el alma, sino que busca dar cuenta de su movilidad y cambio constante, de las experiencias que se están formando permanentemente, que están formando permanentemente el espíritu individual o la historicidad inherente a la vida de las culturas. Para nosotros, estos planteamientos que acabo de exponer pueden constituir la base de una filosofía social que arroje luces no solo sobre la situación del ser humano en el mundo, sino también sobre su naturaleza social, comunitaria, sobre la conflictividad que allí se genera y sobre la forma en que ésta se puede resolver pacíficamente. Estamos entonces acercándonos a nuestro tema luego de este rodeo. Sin embargo, antes de abordar la cuestión directamente de la paz, quiero resolver desde lo adquirido el problema de la totalidad del que hablaba antes. Se recordará que el problema es el de elaborar una idea de totalidad que no se reduzca a la simple sumatoria de elementos de una misma clase. Pues bien, desde el planteamiento hermenéutico de la comprensión, es posible pensar la sociedad humana como una totalidad, pero justamente no como una totalidad conformada por la suma de sus individuos, sino como un todo que gravita alrededor de esos ejes o dimensiones compartidas de sentido, lenguaje, historia, eticidad, en los que participan todos los miembros de este grupo, no como unidades autónomas que simplemente coexistieran unas al lado de otras, sino como individuos que conforman su identidad desde su pertenencia a estas referencias comunes de significación. El contractualismo liberal clásico, pero también los enfoques positivistas y empiristas en ciencias sociales, conciben la sociedad como un agregado de individuos discretos. El individuo se presenta como la unidad básica de sentido desde la que se constituye la sociedad, de modo que un fenómeno social no es más que el resultado de una serie de acciones individuales. Para la hermenéutica, en cambio,
La sociedad es una realidad más originaria que la del individuo simple. Ella preexiste al individuo, por decirlo así, al modo de horizontes o ámbitos de sentido que tienen su propia vitalidad y que son la sustancia que orienta y da significado a la praxis individual. Visto así, la sociedad es un todo que abarca al individuo, lo sostiene, le da sentido y no una ficción irreal, como decía célebremente Margaret Thatcher. Se trata de una totalidad que no resulta como efecto de actos individuales, sino que existe desde siempre y se manifiesta como un suelo de significaciones que nutra y guía a la praxis humana. Una verdadera sociedad, una genuina comunidad humana es para la hermenéutica una totalidad, no tanto en el sentido de un mecanismo coordinado que ensamblara las distintas esferas de la acción social, la economía, la política, la cultura, sino en tanto logre hacer vigentes esos horizontes de significación densos y complejos que son compartidos. Creemos entonces que desde estas bases ontológicas examinadas es posible apuntalar las premisas de una filosofía social y política de orientación hermenéutica. La primera de estas premisas sería que la hermenéutica entiende la sociedad como una totalidad de sentido y no como una simple suma de individuos. Esta premisa parece, sin embargo, vulnerable a una vieja objeción, según la cual hacer de la sociedad un todo ontológicamente anterior al individuo representa una postura conservadora proclive al totalitarismo, pues niega la autonomía individual en nombre de unas supuestas esencias eternas, incuestionables, un credo político, una religión, una idea de nación o de raza que encarnarían las verdades definitivas de una comunidad. La vieja tradición nacionalista en América Latina nos ha dejado una larga lista de estados de este tipo con nefastas consecuencias para las instituciones y las libertades individuales. Sin embargo, la totalidad hermenéutica no es totalitaria ni ciega para la diversidad propia de las sociedades contemporáneas. Se trata de una totalidad que no es cerrada y concluida, ni está constituida por principios objetivos y definitivos, sino una totalidad abierta e indeterminada que experimenta constantes rupturas de sus marcos de sentido y que por ello mismo no oprime al individuo, sino que lo invita y estimula a renovar con la razón, con la interpretación, las verdades y normas sociales. La hermenéutica propone una visión débil de la realidad social, que entiende la sociedad no desde verdades fuertes y esencias absolutas, sino como un todo de sentido compartido y reconocido, pero indeterminado e incompleto, como un ámbito de significaciones que siempre alcanza una concreción solo parcial, pues se entorpece y fracasa ante las circunstancias cambiantes de un acontecer imprevisible, con lo que exige una y otra vez la acción interpretante de los individuos para renovarse. En resumen, para este planteamiento hermenéutico lo que llamamos sociedad no es una etiqueta ficticia cuya única realidad resida en los individuos, pero tampoco una unidad total cerrada, articulada desde verdades absolutas o esencias inmutables. La sociedad hermenéutica es una totalidad de sentido dinámica que se transforma constantemente y por ello resulta siempre abierta e indeterminada. En ella no prima el egoísmo de los intereses individuales sobre el bien público, pero tampoco una visión sustantiva de lo público que someta forzosamente a las individualidades. Ni lo social antecede al individuo ni al revés. La hermenéutica entiende la realidad social como una relación dinámica entre lo individual y lo social, como una especie de circularidad de efectos y remisiones mutuas, en la cual el individuo se constituye desde sentidos compartidos, pero a su vez estos solo son efectivos por las decisiones y prácticas de los individuos. Podemos extraer ya de estos análisis un primer resultado preliminar para el tema de la paz, pues parece claro que la manera como se conciba una sociedad determina también la comprensión que en ella se tenga de una convivencia armónica, es decir, de la paz. Si la sociedad se comprende como en la perspectiva más liberal, como un conjunto de individuos, cada uno de los cuales persigue sus intereses personales, entonces la paz solo puede significar algo así como un estado de coexistencia libre de violencia que se alcanzaría a través de negociaciones y acuerdos entre las partes. Una situación tal representa una paz más bien vacía, que no brinda una visión compartida acerca de la vida buena o una idea más robusta de justicia, sino que indica meramente la ausencia de violencia
que permite la convivencia de formas de vida opuestas, la simple tolerancia con que se soporta a un vecino. Por otra parte, si una sociedad se aprehende a sí misma como en la perspectiva organicista, como un todo centrado alrededor de un eje normativo que se toma por el único verdadero, entonces la paz solo puede significar la sumisión de toda la diversidad de posturas de sentido a este único ideal. Si en el primer caso la paz resulta de un acuerdo alcanzado en medio de la lucha de intereses particulares, en el segundo resulta de una coacción, a veces violenta, que se traza o que traza desde un único núcleo de sentido, una ideología o un credo, las directrices de la vida social. Si la paz en el primer caso es vacía, en el segundo es una paz llena, saturada de ideologías y de concepciones de lo bueno y de lo justo, invulnerables a la crítica. Revisemos ahora la paz que derivaría como una tercera perspectiva de la comprensión hermenéutica de lo social. Y con esto entro a la segunda parte. Me permiten, tomo un poquito de agua. Desde mediados del siglo pasado, en el contexto de posguerra, el interés académico por la cuestión de la paz fue creciendo paulatinamente, al punto que hacia los años 70 a más tardar, ya se había establecido como una disciplina dentro de las ciencias sociales los llamados estudios sobre la paz, también conocidos como irenología. Estos constituyen un enfoque multidisciplinario que tienen por objeto general la investigación sobre las causas de los conflictos, en particular los conflictos sociales, sobre los orígenes de la violencia en todas sus formas, directa, estructural o cultural, y sobre las posibles estrategias para prevenir o culminar conflictos violentos de formas no violentas. Lo que quiero señalar para nuestros propósitos es que en la evolución más reciente de esta disciplina se ha venido produciendo un cambio de enfoque, algunos hablan de un giro epistemológico, que abre perspectivas interesantes para la comprensión de la paz. A grandes rasgos se puede afirmar que mientras los primeros desarrollos de estos estudios se enfocaban en el análisis del conflicto y la violencia y solo de manera derivada en el fenómeno de la paz, en los últimos años el procedimiento parece invertirse, pues ahora el interés radica ante todo en dar un contenido más sustancial a la idea de paz, en lugar de considerar que esta es simplemente la ausencia de violencia. En otros términos, se quiere pasar de una noción simplemente negativa de paz, la paz es la negación de la violencia, a una positiva llena de contenido. Este cambio de perspectiva puede rastrearse a partir de los trabajos de Johan Galtung, que ya ha sido citado aquí, en la década de los 60, donde se busca comprender la paz no solo como la situación de ausencia de guerra y superación de la violencia, sino ante todo de manera afirmativa como un proceso tendiente a la consecución de la justicia y a la satisfacción de las necesidades de bienestar, libertad o seguridad de los individuos. Más recientemente, las investigaciones de la Cátedra UNESCO de Filosofía para la Paz, que tiene lugar en la Universidad Jaume I en Castellón, España, han radicalizado este enfoque, pues ahora se trata de pensar la paz desde la paz y no como una simple reacción a la violencia. Lo que se busca con esto es alejarse de una perspectiva que asume que para comprender la paz es necesario entender primero la violencia y hacer visible, en cambio, el potencial humano para la paz, reconociendo la diversidad de competencias, habilidades y estrategias que poseen los seres humanos para convivir pacíficamente, aún en medio de la conflictividad propia de la vida social, y aprender de las distintas maneras como en la vida cotidiana los seres humanos saben hacer las paces. Este nuevo enfoque nos resulta interesante porque podemos trazar un vínculo claro entre él y el pensamiento hermenéutico que expuse antes. Primero, porque a su base no se encuentra un simple cambio de premisas teóricas, sino una atención más cuidadosa al conjunto general de la experiencia humana. En efecto, esta perspectiva denuncia la excesiva atención que solemos prestar a la violencia y al conflicto, que impide que nos detengamos a considerar todas las situaciones de la vida común donde las tensiones se tramitan de manera pacífica y armoniosa. Existe algo así como un protagonismo de la violencia que resulta sin duda de su carácter más llamativo, pero que también se magnifica en los medios de comunicación. De modo que un primer paso en esta nueva dirección de análisis consiste en deshabituarnos de la violencia para poder percibir las experiencias cotidianas de paz que nos rodean todos los días.
A nuestro modo de ver, este llamado a considerar la forma como se realiza efectivamente la experiencia humana es claramente la misma exigencia que hace la fenomenología hermenéutica. Pero en segundo lugar, esta nueva orientación de los estudios sobre la paz se puede asociar con la hermenéutica en tanto ambas se fundan en una ontología de la condición humana. La preeminencia de la violencia sobre la paz, se dice en este enfoque, procede en último término de una ontología del ser humano que toma a este como un individuo violento y agresivo por naturaleza. Una concepción de este tipo que en el pensamiento moderno uno podría remitir a Hobbes, se ha enquistado en las sociedades actuales produciendo el convencimiento de que la violencia es inevitable y que la hostilidad entre los seres humanos es una condición casi natural, con lo que resulta un nihilismo desesperanzador que solo sirve para alimentar las tensiones individuales y sociales. Contra esta ontología se hace valer ahora, como ya vimos, el que las interacciones pacíficas son también inherentes a las relaciones entre los individuos. De esta forma se perfila una nueva comprensión del ser humano, una nueva ontología para la cual la violencia no sería lo básico y originario de las relaciones humanas, sino precisamente su negación o ruptura. Es decir, la ruptura de las relaciones pacíficas intersubjetivas, que ellas sí son las relaciones humanas básicas. La paz entonces sería la experiencia más originaria, la violencia solo una derivada. Y este no es un planteamiento simplemente teórico, sino uno fundado en vivencias concretas, evidentes todos los días. Por ello se dice aquí que los pacifistas son los verdaderos realistas y no aquellos que solo reconocen el conflicto hostil, contribuyendo a normalizarlo. Pues bien, una ontología de este tipo parece a primera vista construida sobre un supuesto muy optimista o tremendamente ingenuo. No cabe duda que algunas de sus formulaciones dan esta impresión y en general parece que ella solo invirtiera la postura nihilista, de modo que en lugar de afirmar lo originario de la violencia, se asegurara ahora lo originario de la paz. En esa medida solo se habrían trocado los lugares sin desmontar un esquema de oposición binario que separa el conflicto hostil y la paz como dos extremos irreconciliables. Y esto es justamente lo que parece insostenible para una observación cuidadosa de la experiencia humana, pues parece claro que no somos ni violentos y agresivos, ni amorosos y solidarios por naturaleza, como tampoco es claro que se trate de dos estados puros completamente heterogéneos, como si en la simpatía no pudiera haber alguna forma de animadversión y como si los enemigos no pudieran sentir algún tipo de atracción. No obstante, la propuesta que estamos examinando ni peca de ingenua ni recae en dualismos radicales. De hecho, la paz que aquí se considera originaria no es un estado idílico en el que todas las tensiones sociales se hubiesen desactivado, sino un tipo especial de acuerdos parciales e incompletos, sujetos a revisiones constantes y susceptibles de fracasar en todo momento. Esta paz originaria se suele llamar desde esta perspectiva teórica una paz imperfecta, pues no está libre de conflictos, sino atravesada de punta a punta por incertidumbres y tensiones que la amenazan con una potencial ruptura. La propuesta de este enfoque entonces no es la de suponer un estado natural armonioso que hubiéramos perdido, sino la de partir del análisis de experiencias reales de altruismo, cooperación o solidaridad, o como en el caso colombiano de experiencias territoriales exitosas en la superación de conflictos como las comunidades de paz, para visibilizar y aprovechar el potencial humano para la paz que allí se manifiesta. Todas estas experiencias son formas de paz imperfectas. La paz imperfecta señala entonces también que no hay una única paz, que no hay una paz absoluta que se imponga desde un solo punto de vista. Solo hay paces, formas diversas de hacer la paz y estas son siempre incompletas y sujetas a error. Esta nueva orientación en los estudios sobre la paz ofrece una propuesta analítica interesante, novedosa en sus bases teóricas y en su metodología, pero el planteamiento parece aún débil en sus fundamentos filosóficos. Se propone en efecto un giro epistemológico ligado a una nueva ontología del ser humano, pero esta solo se expone de manera imprecisa y suscita el malentendido de que se trata de una ontología para ángeles o un pacifismo cándido. Y es en este punto donde quiero enlazar con la reflexión hermenéutica.
Nos parece que la ontología de la comprensión puede brindar un suelo firme a la propuesta de la paz imperfecta, que aclara sus supuestos y robustece su propuesta. Esto lo mostraré enseguida para luego declinar desde esta comprensión hermenéutica de manera muy sucinta algunos rasgos de la paz total. La ontología hermenéutica, entonces acabo aquí con esta parte, me permiten un segundo. La ontología hermenéutica revela que el ser humano es en esencia un ser que comprende, vuelvo a repetir, que pertenece pues a marcos de sentido que lo constituyen y dan sustento a su praxis, pero que también se figuran y fracasan obligando a reconfigurarlo a través de nuevas interpretaciones. La existencia humana consiste entonces en esta movilidad constante por la cual los individuos y las comunidades abren desde su situación de sentido el mundo de la praxis con proyecciones normativas que deben renovarse, cancelarse y transformarse una y otra vez. Un primer elemento a destacar entonces es que en esta ontología no se buscan estructuras últimas que encarnaran la esencia última del ser humano, sino que se atiende a la forma misma de realizarse el existir. No se remite la existencia a un estado primero que constituyera su situación originaria, ni se la refiere a una capacidad superior o a un instinto fundamental, sino que se la persigue y describe en la procesualidad que le es inherente y que se identifica con el movimiento incesante del comprender. En consecuencia, para la hermenéutica, ni el ser humano es un ser dotado de razón y por ello pacífico por naturaleza, ni una criatura sometida a sus instintos y por ello violenta y hostil con sus semejantes. Por detrás de esta dicotomía irresoluble entre razón e instinto, entre paz y violencia, la hermenéutica muestra la existencia humana en el dinamismo incesante de la circulación propia del comprender que abre, perturba, cancela o modifica su mundo de sentido. Para esta fenomenología del existir no hay entonces un estado originario del ser humano, sino un ir y venir de la comprensión, del sentido al sinsentido y de vuelta al sentido, que constituye la conflictividad fundamental de la existencia. Y esto es lo que quería señalar aquí, sobre todo, que el comprender es conflictivo, en tanto toda proyección de sentido se abre en tensión con otras posibles, y en tanto el mundo que allí se erige se sostiene como sobre una base volátil, vulnerable siempre a los embates del acontecer. En resumen, lo primero no es ni la violencia ni la armonía social, sino la movilidad del comprender que por su propia naturaleza está atravesada de conflictos. Por supuesto, este conflicto elemental no perfila necesariamente un enemigo, no se acompaña necesariamente de agresiones, no es ni bueno ni malo y pasa por detrás de la oposición, violencia y paz y de cualquier categoría moral asociada, pues es simplemente el modo de ser de la existencia humana. En efecto, si comprender es configurar todo un mundo de significaciones, entonces resultan inevitables las tensiones que brotan de la incapacidad de este mundo finito para dar cuenta de la realidad que lo desborda, pero sobre todo del choque inevitable con otras perspectivas humanas que proyectan otras verdades y formas de vida. Toda existencia humana, individual o colectiva, vive este conflicto de la comprensión de manera constante. Y si bien es cierto que muchas veces las tensiones se agudizan hasta el punto de resultar en confrontaciones violentas, también es verdad que en innumerables ocasiones el encuentro de mi mundo de sentido con otros distintos significa, por el contrario, un enriquecimiento mutuo de nuestras posibilidades de significación y una apertura mayor del horizonte que se ensancha con la perspectiva del otro. El encuentro con perspectivas vitales y marcos normativos distintos al propio constituye siempre un motivo de tensión que puede derivar en contiendas y agresiones. Sin embargo, comunidades y colectivos con identidades muy diferentes han convivido armónicamente muchas veces en un mismo territorio, no solo al modo de una coexistencia tolerante, sino transformando las diferencias en una posibilidad de ensanchar los límites de su mundo, profundizar su experiencia histórica y ahondar en la comprensión de sí mismos. Sin duda alguna son precisamente estos casos en los que la comprensión no se embara y se resuelve en una posición más rica de sentido, los que desde los estudios sobre la paz se denominan experiencias de paz imperfecta.
A partir de la experiencia hermenéutica de la comprensión es posible entonces esbozar una noción de paz que robustece estos desarrollos recientes como el de la paz imperfecta. Ahora debe ser claro que este último planteamiento no deriva de un pacifismo ingenuo, sino que descansa sobre experiencias de paz que no son excepcionales, sino posibilidades genuinas de la existencia, realizaciones propias del comprender inherente al ser humano. La comprensión vive y se reanima impulsada por el conflicto, en particular por aquellos que surgen del encuentro con formas de alteridad que ponen en cuestión nuestras verdades y formas de vida. En el choque con el otro, su movimiento puede tomar distintas trayectorias. Una la lleva hacia la ruptura, la imposibilidad de comprender y por ello la confrontación y eventualmente la violencia. La otra, en cambio, revitaliza y anima la comprensión al ensanchar los horizontes de sentido de aquellos que al comienzo parecían extraños el uno para el otro. Esta última trayectoria no es una utopía inalcanzable, sino una auténtica posibilidad que se realiza en muchas situaciones de la vida social, y es en esta dirección que la hermenéutica permite esbozar la experiencia de la paz. La paz solo puede resultar de una comprensión que, aunque sea solo provisionalmente, resulta capaz de acoger la alteridad y dejarse interpelar por ella. La paz es una consecuencia de una comprensión que se ha realizado. A esa realización de la comprensión en el encuentro con una alteridad que nos choca, la hermenéutica la llama una fusión de horizontes. Y no puedo exponer aquí en detalle la estructura de este proceso, pero sí quiero señalar lo esencial. Una verdadera fusión, es decir, una real comprensión, tiene lugar cuando el choque de dos horizontes de sentido no se resuelve con la imposición de uno de ellos sobre el otro, sino cuando ambos son elevados a un campo de sentido más general desde el que se comprende el alcance de los horizontes enfrentados. Un ejemplo del filósofo canadiense Charles Taylor puede ilustrar este punto. El encuentro, dice Taylor, de la sociedad moderna con una comunidad primitiva, ajena a la racionalidad científica, no resultará en una experiencia de comprensión si se evalúan las formas de vida primitiva únicamente con los criterios de la ciencia y la razón occidental, para los cuales el mito y la magia son etapas inferiores en el camino evolutivo de la razón. Pero tampoco se logra la comprensión si se romantiza la cultura ancestral al asumirla como una forma de verdad superior inaccesible para el europeo. El primer caso es solo un ejemplo de etnocentrismo. El segundo, una forma de relativismo para la cual toda cultura es verdadera, lo cual es solo una manera fácil de evadir una genuina comprensión. En ambas situaciones lo que ha ocurrido es que uno de los horizontes se impone sobre el otro sin lograr la fusión que realiza la comprensión. La fusión, tendría lugar cuando se alcanzara una posición desde la cual tanto la ciencia como la magia, tanto la razón como el mito, no se excluyeran mutuamente, sino se vieran como posibilidades alternativas de apertura de mundo y en el contraste con la otra, cada una advirtiera los alcances y limitaciones de su propio horizonte. Entonces la comunidad mítica podría reconocer quizás los beneficios de la ciencia y la técnica occidental, y esta a su vez advertiría todo lo que en su apuesta por el dominio técnico de la naturaleza ha perdido en experiencias de integración y armonía con el mundo. En esta fusión se lograría comprender la posición del otro, lo que no implica estar de acuerdo con él ni compartir una misma verdad, pero sí acceder a un horizonte común donde este otro no represente una alteridad absurda, sino una postura legítima de sentido que hace visible los límites de mi propio horizonte. La comprensión alcanzada así puede que no elimine del todo las fricciones y tensiones, pero estas no se traducirían ya en violencia y hostilidad y en cambio abrirían la vía hacia el enriquecimiento del mundo de sentido de los que se comprende. Para mí no es claro que esta fusión de horizontes sea ya lo que conocemos como paz, pero sí me parece más claro que una paz verdadera y estable debe tener como componente una comprensión de este tipo. Y para finalizar, yo quiero recoger todo lo expuesto, es un poco abrupto, en algunas tesis sumarias que sirvan para esbozar desde la hermenéutica una concepción preliminar de la paz total. Son 5 puntos. Primero, la paz total no es un objeto del que se disponga o algo que se construya,
no es un estado definitivo que se pueda alcanzar en algún momento. Se trata más bien de un proceso permanente y una posibilidad genuina de la vida social, no una utopía irrealizable. En cuanto a proyecto social, la paz total supone un debate continuo que comience por identificar las demandas de reconocimiento de grupos humanos que no se sienten incluidos en los marcos de sentido comúnmente aceptados. Segundo, la paz total es total, no tanto porque se proponga acabar con todos los conflictos presentes e incluir todas las voces de las comunidades implicadas, sino porque busca a través de la fusión de horizontes en tensión identificar y hacer efectivos marcos de sentido compartidos que permitan poner en diálogo la diversidad de posturas e intereses particulares presentes en la sociedad. Es total porque tiende a aunar lo diverso, descubriendo instancias de significación comunes. Tercero, la paz total es finita y siempre vulnerable al fracaso. Es finita porque no podrá abordar nunca todos los potenciales conflictos de una sociedad que se reproducen sin cesar en la movilidad de la vida histórica. Es vulnerable al fracaso porque el comprender como fusión de horizontes no se realiza espontáneamente, sino que exige un esfuerzo constante de atención al otro y la disposición a modificar el propio espacio de sentido. Pero es también vulnerable porque es posible que el otro que demanda ser comprendido no encarne en realidad una forma de lo común, sino tan solo un interés egoísta con el que no se encuentre ningún vínculo. Cuarto, son solo 4 puntos. En último término, la paz total debe entenderse como el proyecto inacabado por el que una nación como la colombiana busca fijar los referentes comunes que la unifican en medio de sus insuperables diferencias. Por ello, no puede agotarse en negociaciones puntuales ni puede ser diseñada solo desde el Estado, aunque por supuesto todo esto genera el entorno que la puede hacer posible. Muchísimas gracias, fue muy largo, lo sé, pero os agradezco mucho.